Dios bendiga a todo el pueblo santo que en esta mañana nos escucha. También a los amigos, también les extendemos un cordial saludo en este día glorioso que el Señor nos ha permitido ver la luz de un nuevo día. Los invito a la iglesia local, la cual me honro en pastorear, a que nos sintonicen a través de la página de la iglesia www.iglesiaavivaдаencristo.com. Y también a los amigos los invitamos para que también nos sintonicen en este día y puedan ser partícipes de este culto que le vamos a rendir a nuestro Dios. Este es su servidor, el pastor Isaías Rivera, desde este lugar santo, y ustedes desde la intimidad de su hogar. Allí también se pueden conectar en el amor del Señor en una misma comunión para rendirle el culto a nuestro Dios en este día. Gloria a Dios. También nos pueden sintonizar al número de teléfono 787-908-2938. Para aquellos que deseen llamarnos, nos pueden hacer una llamada a ese número y al final del programa pues estaremos también elevando una oración a nuestro Dios para bendición de su vida. Para comenzar en este día, pues voy a comenzar con una breve oración. Oremos. Oh Dios y Padre Celestial, Dios de infinita misericordia, Dios de infinito amor, que por tu gracia tú nos has permitido en este día estar en pie. Tú nos has permitido ver la luz de un nuevo día, mi Dios. También nos permite, Señor, estar en tu casa de adoración para rendirte culto de alabanza, Señor. Pues Padre, te pedimos que tú seas quien tomes el control de nuestras vidas, de nuestras mentes, que tú nos dirijas, Señor, que tú nos hagas instrumentos de bendición, Dios, para tú proclamar tu palabra a los distintos lugares, Señor. Distintos lugares donde nos puedan estar sintonizando. Allí te pedimos que tú llegues, Señor, y que tu palabra haga efecto en este día para bendición de las almas. Gracias, mi Señor. Así te pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cantemos una alabanza. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme. Merecedor de alabanza, que siento yo pecado. No escatimó tu linaje para morir en la cruz. Merecedor
merecedor de alabanza en todo tiempo. Y ahí debe estar siempre dirigida nuestra alabanza a ese merecedor de alabanza que nos rescató del pecado, de la maldad, del camino de la perdición, y nos ha rescatado para vida eterna. Gloria a Dios. Vamos a leer una porción de la palabra del Señor en este día, y la hemos considerado en el libro de los Proverbios, el capítulo 8, y le vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 19. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿No clama la sabiduría y no da su voz la inteligencia? En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se paran, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombre, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca habla verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonable a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Padre celestial, te damos gracias, Señor, por esta porción de tu palabra, Dios, que tú nos has permitido leer en estos momentos, Señor, la cual te pedimos que tú nos ayudes a entenderla, que tú nos ayudes a retenerla en nuestros corazones, que tú nos ayudes, Señor, a poder entender para así ponerla en práctica, porque es de mucha bendición, de mucho provecho, de mucha salud, de mucha vida, Señor, a todos aquellos, Señor, que así la ponemos por obra. Gracias, mi Señor, así te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Continuemos con otra alabanza. Gloria a Dios. No hay oscuridad que pudiese impedir el nacer, el sol y la esperanza, y no hay problemas que puedan impedir Gloria a las Dios. manos de Aleluya. Jesús para ayudarme. No hay oscuridad que pudiese impedir el nacer, el sol y la esperanza, y no hay problemas que puedan impedir las manos de Jesús para ayudarme. Oh, gran milagro dentro de ti, tiene la conmigo para darme vida y eternidad a los pies de Jesús. Oh, gran milagro dentro de ti, tiene la conmigo para darme vida y eternidad a los pies de Jesús.
damos, Señor, por tan precioso milagro que tú has hecho con nosotros, que nos has rescatado del pecado, has hecho el milagro de vida y nos has hecho hijos tuyos. Gracias, Señor, gracias te damos. Voy a hacer una breve oración antes de entrar en la exposición de la palabra del Señor en este día. Amantísimo y soberano Dios, te alabamos y te glorificamos, porque tú eres merecedor de toda honra, porque tú eres merecedor de toda gloria, porque tú nos has rescatado, Señor, porque tú nos has limpiado, Señor, con esa preciosa sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario. Hemos sido transformados, hemos sido redimidos, mi Dios. Oh, mi Dios amado, y nos has puesto en lugares hermosos, Señor, en el camino perfecto, en el camino de la verdad, el cual nos lleva a una vida mejor. Gracias, mi Dios amado, te damos. Padre, en estos momentos nos presentamos delante de ti, para que tú seas quien nos uses como tú quieras usarnos, no conforme a nuestra voluntad, sino conforme a la tuya, mi Dios. Que tú toques las vidas en este día, mi Dios, a través de tu palabra, Señor. Esas vidas, Señor, que están a distancia, mi Dios amado. Esas vidas que todavía no te conocen, Señor. Te pedimos, mi Dios amado, que tú los toques, Señor. Les des un toque de tu mano, Señor. Los llenes de tu gracia, los llenes de tu poder, los transformes, Señor, y los hagas herederos tuyos por la eternidad, mi Dios. Padre celestial, en tus manos, Señor, nos ponemos, mi Dios. Tú seas quien tengas el control, y que toda palabra que salga de nuestros labios sea palabra ungida para edificación de las vidas, Señor. Así te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Después de haber cantado esas preciosas alabanzas, de haber leído una porción de la palabra, haber hecho breves oraciones, entramos en este día en un mensaje de la palabra del Señor, el cual le pedimos a todos los hermanos que nos sintonizan a través de nuestra página web www.iglesiaavivadaencristo.com, y también nos pueden llamar al número de teléfono 787-908-2938. Este que les habla es el pastor Isaías Rivera, que por la gracia de Dios me honro en pastorear esta iglesia en estos tiempos, que no son los tiempos mejores, pero todo lo ponemos en las manos del Señor. Para aquellos que nos escuchan a la distancia, estamos desde aquí, desde el pueblo de Naguabo, Puerto Rico. Puerto Rico, la isla del encanto. Esa isla donde se ha proclamado mucho el Evangelio de Jesucristo. Pero en los últimos tiempos, también el enemigo se ha esforzado grandemente, pero en el nombre del Señor seguimos proclamando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él así venga.
no mirando la oposición del enemigo, sino mirando hacia el blanco de nuestra soberana vocación, que es Cristo Jesús, Señor nuestro, aquel que nos rescató, aquel que nos libertó del pecado y nos trajo a su santa presencia, para que seamos también instrumentos que prediquemos este santo evangelio a las almas que todavía no han llegado a los pies del Señor, y que también los presentamos a nuestro Dios en oración para que Él sea quien toque las vidas. Gloria a Dios. Hemos leído una porción de la palabra muy preciosa en este día, que habla acerca de la excelencia y la eternidad de la sabiduría. Porque no hay otra cosa más excelente que la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría de Dios es la que nos lleva a ser herederos de la eternidad. Él nos da sabiduría en esta tierra, pero la mayor excelencia de esa sabiduría es la sabiduría de poder entender la voluntad de nuestro Dios. Él nos extiende su mano y nos llena del conocimiento y de la sabiduría de Él. Gloria a Dios, aleluya. Porque ese es quien tiene el poder, toda autoridad. Él es quien la tiene. No hay otra autoridad más superior a la autoridad de nuestro Dios, porque Él es la sabiduría y Él también es el poder de sí mismo. No hay nada, no hay ninguna sabiduría que pueda exceder a eso. Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 18, dice de esta manera: no temáis a los que matan el cuerpo y nada más pueden hacer, sino temed a aquel que tiene el poder para matar el cuerpo y echar el alma en el infierno. Ese es el poder. Y ese poder no es Satanás. Por eso en este día yo quiero hablarles bajo el tema: tu mejor amigo o tu peor enemigo. Ese es el tema que he seleccionado en este día. Tu mejor amigo o tu peor enemigo. ¿Quién es ese? El mejor amigo es ese de quien nosotros estamos hablando. El que tiene la excelencia de la sabiduría. El que tiene todo el poder. El enemigo es nuestro adversario, pero el enemigo no tiene el poder de echarnos en el infierno. No tiene el poder. El mismo enemigo va a pasar la eternidad en el infierno, porque aquel que tiene el poder es quien lo va a enviar al lago de fuego ardiente por la eternidad. El
que tiene el poder. Hemos considerado en este día el versículo 17 de este capítulo 8 de Proverbios. Y para esta cita bíblica y para todas las que pueda citar en este día, en este tema, que me gustaría hacerlo un tipo de estudio de la palabra del Señor, pues leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el versículo 17: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Como es mi costumbre, lo repito, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Está hablando ahí el que tiene la excelencia de la sabiduría, el que tiene el poder en el presente, ha tenido el poder en el pasado y también tiene el poder para el futuro. De ese es que estamos hablando, o ese es el que menciona este versículo de la palabra del Señor. El amor de la sabiduría para quienes lo reciben. Los que reciben al Señor pues tienen el amor de la sabiduría, la inteligencia. Esos son los que Él ama. No nos dejemos confundir. No nos dejemos confundir por las enseñanzas muchas veces que recibimos en distintas direcciones. Hay que buscar esa sabiduría que viene de parte de Dios. Hay que buscar el ser amado por Él. Hay que amarlo de todo corazón para que podamos alcanzar su amor, su misericordia, porque de Dios es el poder. Quienes reciben al Señor Él nos ama y no nos ama temporalmente, sino que nos ama eternamente. Cuando amamos a nuestro Dios, cuando le reconocemos de todo corazón, sentimos el amor de Dios, ese amor eternamente que nos invade, que nos llena. Eternamente, porque no nos ama solamente para esta vida temporera, terrenal, sino que nos ama por la eternidad. Si nosotros vamos en ese mismo capítulo 8 de Proverbios y leemos los versículos 18 al 21, podemos entender que ahí está demostrado el beneficio del amor de Dios y de la sabiduría de Dios. Cuando nos dicen en esos versículos, la riqueza y la honra están conmigo, no están con el poder del enemigo.
Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia, dice el versículo 18. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, que se pueda refinar en esta tierra, en este mundo. El amor de Dios supera a todo el oro de esta tierra. Es superior a todo lo terrenal. Lo que Dios da es más valioso. Es lleno de su amor. Es de mucho favor al hombre, aquel que ama a Dios de todo corazón. Gloria a Dios. Dice el versículo 20: por veredas de justicia te guiaré. Por veredas de justicia te guiaré. Por en medio de las sendas de juicio. Dice, por en medio de las sendas de juicios, para hacer que los que me aman tengan su heredad. Esa es la sabiduría que viene de parte de Dios. Esa es la sabiduría de Dios. Esa es la sabiduría que recibimos. Y continúa diciendo el versículo: y que yo llene sus tesoros. Y que yo llene sus tesoros de sabiduría, de bendiciones, pero de bendiciones no solamente para esta vida temporera, sino bendiciones para la eternidad. Que podamos alcanzar también esa bendición por la eternidad. Gloria a Dios, aleluya. Quiero también ir al Proverbio capítulo 3, el versículo 16 nos dice: la largura de día está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Expresión más bonita. La largura de día está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. El amar a Dios, alcanzamos la sabiduría, alcanzamos la bendición de Dios en esta vida, y también la alcanzamos en la eternidad, amando a nuestro Señor Jesucristo. Proverbios 22:4 dice: riquezas y honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. En el capítulo 1 del libro de Proverbios, el versículo 7 nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza.
El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿De qué está hablando ahí? De un temor reverente del poder, de la majestad y la santidad de Dios, que produce en los creyentes un temor santo, una reverencia santa, que quebranta la voluntad de Dios y revela, nos llena del entendimiento. Y cuando nos llena del entendimiento, recibimos revelación de parte de Dios, nos llena de esa sabiduría. Que quebranta, que nos hace cambiar nuestra manera pecaminosa y nos ponemos en el camino de buscar la presencia de Dios en una forma llena de amor hacia Él, de esa reverencia en la santidad de Él, en ese temor. Caminamos en esta vida, en ese temor, creyendo que el Dios que nosotros le servimos es el Dios quien tiene el poder, que es nuestro mejor amigo, que no hay otro amigo en el cual nosotros podamos depositar nuestra confianza que no sea en esa gran amistad que tenemos de aquel que tiene el poder para levantarnos, para darnos largura de días, para darnos salud, para protegernos y para darnos herencia en las mansiones celestiales. Qué grande es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Pero es un amor que está, un amor que está estipulado en la reverencia del hombre y de la mujer. Aquel que endereza sus caminos y se pone en la voluntad del Señor. Dice que los insensatos, los inmaduros, desprecian la sabiduría y la bendición. Desprecian la enseñanza. Se desvían a causa de la insensatez. La sabiduría se le muestra, pero no pueden entender el camino de la sabiduría. Porque para poder entender la sabiduría hay que entrar en el temor y la reverencia del Señor. Esa tal reverencia es una reverencia esencial para el hombre poder tener un corazón sabio, un corazón entendido. Sin la reverencia es imposible poder tener ese entendimiento que viene de lo alto, en adquirir esa sabiduría. En el Nuevo Testamento indica que el sincero temor del Señor en el creyente irá acompañado de consuelo y de Espíritu Santo.
hombre que anda temeroso de Jehová, dice que anda acompañado por ese temor de nuestro Dios, que lo recibimos a través del poder del Espíritu Santo. Quiero leerles un versículo de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de los Hechos, el capítulo 9, el versículo 31, que nos dice: entonces las iglesias tenían paz por todas Judea, Galilea y Samaria, y eran edificados andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidos por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que recibimos. Esa gran prenda de sabiduría, de ciencia, es la que adquirimos cuando llegamos a ser hombres y mujeres temerosos de Dios, que entramos en entender la reverencia de Dios, que esa reverencia esté en nuestros corazones. Entonces somos investidos del poder del Espíritu Santo, y esa unción del poder del Espíritu Santo, esa posesión del Espíritu Santo nos invade, nos llena, nos guía, nos hace ser gente totalmente diferente a las demás personas que caminan sobre la faz de la tierra. Todos aquellos que caminamos en el Espíritu, caminamos totalmente diferente. En estos tiempos o en estos días en los cuales estamos viviendo, donde hay una pandemia mundialmente que está cubriendo a todo el mundo, aquel que no tiene la sabiduría de Dios está confundido. Inclusive nuestros gobernantes, los presidentes de las distintas naciones están confundidas. Pero aquel que está en el Señor, que ha recibido esa llenura del Espíritu Santo, se siente en paz en medio de las situaciones, porque sabemos que tenemos un Dios quien pelea por nosotros, y que todo lo que estamos viendo son cumplimientos de la palabra del Señor, que podemos entender por medio de la llenura del poder del Espíritu Santo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice ese versículo 7 del capítulo 1 del libro de Proverbios. Es el temor de Jehová, que los insensatos no pueden entender y desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora, quiero que vayan conmigo a entender un poco la historia de Salomón. Salomón, que había recibido gran sabiduría, experimentó su abundancia de beneficios de primera a mano, aún siendo un rey muy joven. Muy joven, experimentó cuán precioso era tener la sabiduría de Dios. Si nosotros vamos a Primeras Reyes, el capítulo 3, me gusta siempre ir por la Biblia. Capítulo 3 de Primeras Reyes, los versículos 11 al 14, dice: y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste
para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, yo lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres, dice el versículo 14, y si anduvieres, aquí es donde vemos la condición de las promesas que Dios da. Porque muchas veces somos muy prestos, muchas veces tenemos mucha capacidad para reguindarnos de las promesas del Señor que están establecidas en su palabra. Pero somos insensatos, somos ignorantes para también escuchar atentamente la condición de las promesas del Señor. Y le dice en el versículo 14, si tú anduvieres en mis caminos, mire la condición de la promesa, si tú anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Después de haberle hablado acerca de las promesas, de la sabiduría, de la inteligencia que iba a sobrepasar a todo entendimiento de los demás reyes sobre la tierra, aún siendo un rey joven, un muchacho, pidió a Dios que le diera sabiduría. Se sentía humilde por ser un joven. Ese espíritu de humildad lo cubría. Pidió a Dios temerosamente, le dijo, yo quiero que tú me des sabiduría, conocimiento, para yo darle la instrucción a este pueblo, llevarlo por el camino de la instrucción, de la sabiduría, por el camino de la perfección que tú quieres. Siendo un hombre, Salomón joven, pero un hombre temeroso de Jehová. Le pidió a Dios sabiduría. El reinado de Salomón fue un reinado de paz. Tenía paz por todos los lados. Porque estaba Dios con él. Lo llenó de sabiduría. Lo llenó del conocimiento. Y como él no le pidió otra cosa, solamente le pidió sabiduría. Dame sabiduría. Porque el hombre, en su espíritu de humildad, solamente pide sabiduría. El hombre, en espíritu de humildad, pide sabiduría. Y en espíritu de soberbia pide honra, pide fama, pide dinero, pide todos los tesoros de maldición de esta vida. Pero en humildad solamente pide sabiduría. Señor, dame sabiduría, dame entendimiento. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero que tú me guíes en el mundo pecador en que camino. Yo quiero que tú me guíes. Que tú me guíes por el camino que me conduce hasta ti. Que yo te agrade todos los días de mi vida. Esa fue la petición de Salomón, siendo un muchacho gobernando a un pueblo tan grande como el pueblo de Israel. Pidió lo correcto, la sabiduría.
Y entonces Dios le dijo, yo te prometo, por cuanto tú no has pedido venganza para tus enemigos, destruir a tus enemigos. No has pedido riquezas, tesoros de esta vida, pero yo te voy a hacer triunfar sobre tus enemigos, que no haya otro como tú sobre los reyes de la tierra en tus días. Y además de esto, te voy a llenar de abundancia de riquezas. Ahí estaba hablando de riquezas materiales. Pero todo estaba basado en que él le había pedido a Dios sabiduría. El ser un hombre de corazón humilde, de corazón sencillo, le pidió solamente a Dios sabiduría. Pero Dios le dio fama, le dio el vencimiento de sus enemigos y le dio también muchas riquezas en abundancia. Y no estamos hablando de la prosperidad, no, porque la prosperidad que hablamos es la prosperidad espiritual, la que Dios quiere, que prosperemos cada día espiritualmente en el temor de Él, en la sabiduría de Él, en el entendimiento de Él. Y si anduvieres en mis caminos, le dice, si no te apartares, guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Te daré una vida larga también en este mundo terrenal. Gloria a Dios. Aleluya. No les voy a leer la promesa cumplida de Dios a Salomón. La podemos encontrar en Primera de Reyes, capítulo 10. Si leemos por ahí, de los capítulos 14 al 29, ahí podemos ver la grandeza de Salomón, cómo Dios lo bendijo, cómo fue prosperado, cómo tuvo fama, cómo fue renumerado con bendiciones materiales, más que cualquier otro rey sobre la faz de la tierra. No hubo otro rey como él en sus tiempos. Lamentablemente, en la postrimería de sus tiempos, se desvió. Pero Dios le cumplió su promesa como buen amigo de él. Porque ese es el mejor amigo. Ese es el mejor amigo del hombre, pero también puede ser el peor enemigo del hombre. Como dijo Jesús en ese capítulo 10 del Evangelio según San Mateo: no temáis a los que matan el cuerpo y nada más pueden hacer, sino teméis a aquel que tiene poder para quitar la vida y echar el alma en el infierno. A ese es que realmente el hombre tiene que temer. Gloria a Dios, aleluya. La palabra del Señor nos habla. Dios es un Dios de promesa. Dios es un Dios de promesa y hace promesas a su pueblo.
Pero siempre las promesas del Señor están condicionadas a la fidelidad del hombre. En cierta ocasión alguien dijo, exclamaba a Dios y decía de esta manera: oh Dios mío, ¿dónde está el Dios de Elías? Te estoy pidiendo como que tú eres el Dios de Elías, y no recibo la respuesta que recibió Elías. No recibía la respuesta de Dios como la recibió Elías, y clamaba con una intensidad, clamaba como pidiéndole a Dios que le respondiera, o que tenía el compromiso Dios de responder a su petición. Clamaba con esa fidelidad. Muchas veces clamamos a Dios con esa intensidad, y que muchas veces creemos que Dios tiene que hacer lo que nosotros le pedimos exactamente, pero nos olvidamos cuál es la condición de nosotros delante de la presencia de nuestro Dios. Y clamaba desesperadamente porque quería que Dios le contestara como le contestó a Elías. Pero recibió la respuesta mientras él decía: ¿dónde está el Dios de Elías? Que clamo a él y no me responde. Conocemos la historia de Elías, cómo Dios le contestó. Pero la respuesta que recibió es: ¿y dónde están los Elías de Dios? Esa fue la respuesta que recibió. Mientras él clamaba y decía: ¿dónde está el Dios de Elías? La respuesta que recibió fue: ¿y dónde están los Elías de Dios? Porque Elías era un hombre entregado a Dios de todo corazón, un hombre temeroso de Dios, un hombre que buscaba la presencia de Dios, un hombre que vivía para Dios, un hombre que era obediente, que se sometía en el temor de Dios a la obediencia de Dios. Pero hoy en la actualidad hay muchos cristianos que claman a Dios como clamaban Elías y se amparan en las promesas de Elías, pero no tienen una vida en el evangelio como la tenía Elías, llena de temor, llena de reverencia. 1 Samuel capítulo 2 versículo 30 dice: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios de pacto. Dios cumple sus promesas, pero todas las promesas en la palabra del Señor están totalmente condicionadas a la fidelidad del hombre. El Señor había prometido a los descendientes de Aarón serían siempre sacerdotes. De esa descendencia, según las Escrituras, era el pacto de Dios para los sacerdotes. Pero ¿qué podemos ver aquí? Que la desobediencia de la casa de Elí, la desobediencia de Elí y de su casa, rompieron que Dios siguiera
nombrando sacerdotes de esa descendencia de Aarón, porque se habían desviado totalmente de la presencia de Dios. Conocemos la historia de los hijos de Eli. Los hijos del sacerdote que podían ser los sucesores en el sacerdocio eran de los peores pecadores que tenía la nación. Violadores. ¿Cómo se acostaban con las mujeres? Dicen, a las puertas del templo. Desobedientes totalmente. Y entonces él recibió esa respuesta. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. Estamos hablando nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo. Y los que me desprecian son tenidos en poco, en basura. Los que desprecian al Señor son tenidos en poco, dice ese versículo. Dios es un Dios de pacto, un Dios de promesa. Pero yo amo a los que me aman. Aquellos que me aman y los que temprano me buscan. A esos son los que Dios ama. Esos son los que están cubiertos bajo el amor y la misericordia de Dios. Los que andan temerosos a Jehová. Yo quiero que vayan conmigo al libro de Éxodo, el capítulo 29, y veamos allá donde habla más acerca del pacto de Dios sobre el sacerdocio. En el Éxodo capítulo 29, el versículo 29 nos dice estas palabras. Nos dice así: y las vestiduras santas que son las de Aarón serán de sus hijos y después de él, para ser ungidos con ellas y para ser en ellas consagrados. Gloria a Dios. El versículo 9 dice, le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Dice, por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. ¿Se da cuenta el pacto de Dios? ¿Cómo son las promesas de Dios? ¿Cómo es el pacto de Dios? El pacto de Dios para con el hombre, sus promesas están sujetas a que el hombre sea temeroso de Dios. Aquel que es temeroso, aquel que es reverente delante de la presencia del Señor, que se mantiene en esa fidelidad, es el que ve las promesas de Dios cumplidas en su vida. Es el que Dios protege, es el que Dios bendice. Y lo bendice eternamente, dice su palabra. Gloria a Dios, aleluya. Quiero que vayan conmigo al libro de Números. Quiero leer en este libro de Números el capítulo 25. Y quiero leer del 1 al 14. Cuando dice, moraba Israel en Sitín. Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Dice el versículo 1. Iba el pueblo de Israel y
se desvió. El pueblo del pacto de Dios comenzó a desviarse. Dice que comenzó a fornicar con las hijas de Moab. El término de la fornicación es un término amplio. El término de la fornicación no solamente se limita a una relación antes del matrimonio. No. El término de la fornicación delante de Dios o para Dios es un término amplio. Y cuando el cristiano se desvía del temor de Dios y comienza a vivir como el mundo, entra en el paganismo, se convierte en un fornicario automáticamente. Está fornicando contra Dios, fornica espiritualmente. No tiene que fornicar solamente cuando se une en una relación con otra persona, sino que el cristiano, cuando se desvía del temor de las leyes de Dios, se convierte automáticamente en fornicario delante de la presencia del Señor. Por eso les digo que es un término totalmente amplio. El término de la fornicación es un término amplio que conlleva todas las desviaciones del hombre que se desvía de la voluntad de Dios. Dice, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. ¿Se dan cuenta? Dice, invitaban al pueblo de Israel al sacrificio de sus dioses. No era solamente adulterar, a tener relaciones sexuales. No. A los sacrificios de los dioses. A los sacrificios de los paganos. A las fiestas paganas. Eso es fornicación ante Dios. Ellos comenzaron a invitar a los hijos de Israel a todas sus actividades mundanas, paganas, a sus ídolos, como los tantos ídolos que hay en este mundo en el cual vivimos, y que muchas veces el pueblo de Dios quiere desviarse en esa dirección que para Dios es fornicación, porque se desvía del temor de Dios. Y el pueblo comenzó y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor. Baal Peor, dios pagano. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos. Adiós, el mismo Jehová dice que los mandó a ahorcar. ¿Se da cuenta cómo son los misterios de Dios? A causa de la desviación, de que el pueblo se había desviado de sacrificar solamente a su Dios, y comenzó a coquetear, vamos a hablar así como decimos acá en el campo, a coquetear con los moabitas. Las instrucciones que recibió Moisés de parte de Dios como líder fueron esas, cuando le dijo, toma a todos los príncipes del pueblo, todos los jefes de las tribus, todos los que estaban por debajo de Moisés, eran jefes de las tribus, príncipes del pueblo, dice, y ahórcalos, tómales la cabeza. Elías recibió el mandato de tumbarle la cabeza a los 400 profetas de Baal.
recibió mandato de parte de Dios que le tumbara la cabeza a los 400 profetas de Baal. Dice, ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de su ira se apartará de Israel. Jehová declarando la guerra. Declarando la guerra. De la única forma que se aplacaría la ira de Jehová era de esa manera. Entonces Moisés dijo a los hijos de Israel: matad cada uno a aquellos de vuestros que se han juntado con Baal Peor, ese dios pagano. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eliezer, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los lanzó a ambos, al varón de Israel y a la mujer, por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. Dice ese versículo 9, dice que a causa de esa ira murieron de Israel 24,000 del pueblo. Dios nos mandó a buscar, a que le tumbaran la cabeza. Ahora vamos al versículo 10. Muy importante este versículo para los oyentes. Dice: entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eliezer, hijo del sacerdote Aarón, nieto de Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevando de celo entre ellos, por lo cual yo he consumido en mi celo a los hijos de Israel. O sea, lo que hizo Fines, que cuando vio aquel que era de los hijos de Israel, que a plena luz del día trajo una mujer extraña, dice que se le fue detrás, los persiguió hasta encontrarlos, y cuando los encontró los decapitó a los dos. Esa gran herejía hizo detener el furor de Dios. Lo que hoy se le llama herejía hizo detener el poder, el furor de Dios, que dejara de consumir. Pero allá habían muerto 24,000 de los hijos de Israel. Por tanto, diles, ahora viene la grandeza de ser amigo de Dios. Ahora viene lo importante de ser temeroso, celoso por las cosas de Dios y andar en integridad delante de la presencia del Señor. Por tanto, dile: he aquí, yo establezco mi pacto de paz con Él. Por esa acción, dice que estableció Dios el pacto de paz con Él, y tendrá Él y su descendencia después de Él pacto de sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel.
ese acto de Fides hoy se consideraría como una barbaridad. Pero Fides era un hombre temeroso de Dios. No solamente era sacerdote, era temeroso de Dios. Él conocía cuál era la voluntad de Dios. Él sabía lo que Dios le agradaba. Y como él sabía lo que Dios le agradaba, actuó conforme a la voluntad de Dios y no conforme al pueblo, sino que buscó el favor de Dios, que Dios se agradara por encima de todas las cosas. Él buscó que Dios se agradara debido al celo de Fides por la santidad de Dios. El Señor hizo con él un pacto de sacerdocio perpetuo, no temporero, pacto de sacerdocio perpetuo. Es el pacto que Dios hace con los cristianos hoy en día, que nos mantenemos en esa fidelidad, que no importa quién se desvíe, no importa cuántos forniquen, pero yo me voy a mantener en esa fidelidad que Dios quiere que yo me mantenga, siendo fiel a mi Dios, porque yo quiero ser amigo de Dios. Yo lo amo, Él me ama. Mantenemos una estrecha amistad, mantenemos una relación, y esa amistad no solamente es para esta vida, sino que esa amistad es eternamente, pacto perpetuo con nuestro Dios, que está sujeto a nuestra fidelidad. Pacto de sacerdocio a través de su linaje. Que descendería, dice, a los futuros. Gloria a Dios, aleluya. Sumos sacerdotes legítimos, porque esos son los sumos sacerdotes legítimos, aquellos que Dios llama y se mantienen en esa fidelidad con nuestro Dios. Gloria a Dios, aleluya. Eso agradó a Dios. Eso fue de bendición. Cuando se levantó Fides en el nombre de su Dios, hizo un acto abominable ante los hombres, pero del agrado de su Dios. Y eso detuvo la matanza dentro del pueblo de Israel. Gloria a Dios. El Salmo 106:30. El Salmo 106:30 nos habla acerca también. Dice, entonces se levantó Fides e hizo juicio. Porque muchas veces llamamos falta de amor. Lo que muchas veces, inclusive nosotros los cristianos, lo que muchas veces llamamos falta de amor, Dios lo llama que es juicio ante Él. Que es lo que Él quiere que nosotros hagamos, que es la manera que Él quiere que nosotros actuemos. Por eso, mis amados hermanos y amigos que me escuchan, no podemos desviarnos de cuál es la voluntad de nuestro Dios. Y en ocasiones tenemos que hacer
llevar a cabo ciertos juicios que son desagradables a los hombres, y ellos los llaman como una abominación, como una barbaridad. Pero esa barbaridad que muchas veces se nos juzga, los hombres, es lo que Dios quiere que hagamos juicio, para que el pueblo entre en la dirección que realmente Dios quiere que andemos, en ese amor que Dios quiere que caminemos, amándole a Él de todo corazón, llenándonos de su espíritu, buscando la sabiduría divina, buscando el conocimiento, el entendimiento de Él, andando en sus preceptos y sus caminos, conforme a lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras, para que nosotros podamos alcanzar esa vida eterna anhelada. Y que también en este mundo veamos la mano de Dios obrando en nuestras vidas, bendiciéndonos, como hizo Dios con Salomón, sigue haciendo con nosotros también en estos tiempos en los cuales estamos viviendo. En la era de la iglesia, Dios tiene provisión para su pueblo. Dios tiene protección para su pueblo. Dios cuida a su pueblo donde quiera que está. Mientras que el mundo hoy está confundido, la iglesia del Señor, si es fiel a Dios, está ahí, protegida por el poder de Dios. Yo he escuchado mucho las expresiones cuando el Espíritu nos habla y nos dice estas expresiones. Nos hablaba del futuro, de lo que venía, de los procesos. Pero cuando terminaba decía, pero yo tengo protección para mi pueblo. Yo tengo el cuidado de mi pueblo. Aquel pueblo que me es temeroso, aquel pueblo que me busca, yo tengo provisión. Yo tengo protección para mi pueblo. El Señor cuida a su pueblo. Dios nos cuida. Dios nos protege. Cuando somos hombres y mujeres temerosos de Él, que caminamos en la santidad y la obediencia de Él. En el Evangelio según San Juan, capítulo 14, leemos el versículo 21 al 24, donde le dice: el que me ama tiene mis mandamientos. Ahora estamos hablando en el Nuevo Testamento, el mismo Jesús hablando. Ahora hablamos aquí y vemos al mismo Jesús hablándolo cuando lo dice: el que me ama tiene mis mandamientos y los guarda. Dice, el que me ama tiene mis mandamientos porque lo ha recibido por dirección divina a través del poder del Espíritu Santo. Y no solamente que los tiene, sino que los guarda. ¿Qué significa que los guarda? Que los vive, que anda en los mandamientos del Señor. Ese es el que me ama. Continúa Jesús hablando. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Se da cuenta? Esa manifestación es para el que ama a Dios. Esa manifestación de amor no es para el mundo, no es para aquel que anda en rebeldía, no es para el gobernador de Nueva York, que dijo un mensaje que lo que estaban logrando no lo lograban porque Dios había intervenido, sino que era por sus propios esfuerzos.
El cristiano tiene otro pensar, otro sentir, otro entendimiento de por qué se puede detener esta pandemia. Mientras que los científicos buscan una vacuna que pueda contrarrestar este mal, la iglesia clama a su Dios. La iglesia busca la presencia de Dios. La iglesia pide a aquel que no solamente tiene el poder para curar, sino que tiene el poder para prevenir de que seamos contagiados. A ese es que nosotros clamamos, acudimos a Él, porque sabemos que Él se manifiesta a nosotros y no al mundo. El mundo tiene su fe fundamentada en su sabiduría terrenal, pero nosotros tenemos nuestra fe fundamentada en el amor de Dios, en el amor que sentimos en nuestros corazones, que está basado en que somos hombres y mujeres temerosos de Dios, que le buscamos en espíritu y en verdad. Y Él se muestra a nosotros. Judas le extrañó cuando Jesús le dio esas expresiones. ¿Cómo se entiende esto? Que tú te manifestarás a los que te aman y no al mundo. El mundo queda excluido de entender si estamos todos juntos. Pero esa visión es para aquellos que somos temerosos de Él. ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Le dice Judas. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que me ama a mí, dijo Jesús, el Padre también le ama, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Pueblo de Dios, te digo en esta hora, mantén tu fe y tu confianza en Dios, que si tú le amas, Él también te amará, te protegerá, te bendecirá, y saldremos triunfantes de esta pandemia que tiene al mundo tan confundido. El que no me ama, dice el 24, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El mismo Jesús, en un sentido de humildad, de humillación. ¿Se da cuenta? El mismo Redentor del mundo dice en ese versículo 24: el que no me ama, el que no me recibe, dice Él, no guarda mis palabras, las tiene en poco, no le son de valor, es insensato, desprecia la sabiduría, desprecia la enseñanza, no guarda mis palabras. Pero continúa diciendo: y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Esa es la promesa del Señor. Gloria a Dios, aleluya, que es para cubrir a su pueblo, para seguirnos bendiciendo. Nosotros los cristianos, los que le servimos al Señor, vemos la bendición de nuestro Dios de una forma grande y poderosa en nuestras vidas. Todos los días vemos la mano poderosa de Dios obrando en nuestras vidas. Le pedimos y vemos su respuesta. Yo veo la respuesta de Dios todos los días de mi vida. Yo veo todos los días cómo Dios obra en mi vida. Obra conmigo, obra con mi familia,
obra con la iglesia, nos bendice de muchas maneras, nos prospera de muchas maneras, nos llena de su gracia, nos llena de su paz, porque buscamos su presencia, la buscamos en una entrega total, llenos de su espíritu. En estos días en que no podemos reunirnos, pero la iglesia ha redoblado el trabajo de la oración, del ayuno, de la lectura de la palabra, de la comunicación unos con otros, de ese amor que Dios ha impartido en nuestros corazones, y nos mantenemos activos. Y aunque no podemos llegar a la casa del Señor, pero nos mantenemos activos, nos sentimos fortalecidos cuando podemos extender el tiempo de la oración, cuando podemos extender el tiempo del ayuno, cuando podemos extender el tiempo de escudriñar las Sagradas Escrituras. Recibimos la fortaleza de nuestro Dios, recibimos esa enseñanza que nos llena de su gracia y de poder para seguir hacia adelante. Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 12 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos, dice Jesús, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Y yo digo, todas aquellas cosas que Dios quiere que nosotros queramos que Dios haga con nosotros, vamos a hacer nosotros lo mismo. Vamos a ser fieles a nuestro Dios, vamos a amar a nuestro Dios incondicionalmente como Él nos ama a nosotros. Si actuamos de esa forma, nada nos puede hacer mal, sino que vamos a tener nuestra confianza puesta en nuestro Dios, y todos los días de nuestra vida vamos a ver sus misericordias extendidas sobre nosotros para bendición de nuestras vidas. Gloria a Dios, aleluya. De Santiago, el capítulo 1, el versículo 5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si alguno tiene falta de sabiduría, si alguno dentro de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Promesa para aquellos que somos temerosos de Jehová. Promesa, andamos en reverencia delante de la presencia de nuestro Dios. Promesa que está ahí al alcance de nosotros. Si vemos al Evangelio de Juan, en ese capítulo 14, el versículo 1 nos dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. El mismo Jesús dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. Y dice el versículo 2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Él tiene lugar para vosotros. Él nos protege, Él nos guía, Él nos cuida.
Él nos bendice en medio de la pandemia, nos bendice. Si somos temerosos de Jehová, en medio de la pandemia, Él bendice a su pueblo, tiene bendición para su pueblo, tiene protección para su pueblo. No hay por qué temer. Gloria a Dios. En este versículo 14 nos dice: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. En esta ocasión Jesús hizo también hincapié en la necesidad de obediencia. Hay que ser obediente. Hay que tener una obediencia continua a sus mandamientos, con pruebas del amor a Dios. Esa prueba el creyente tiene que tenerla hacia Él. No nos podemos desviarnos en ningún momento. Hay que probar delante de Dios que realmente amamos a Dios. Ahora, dice el versículo 15 de este 14 de Juan: si me amáis, dice, si me amáis, continúa diciendo, si tú me amas, guarda mis mandamientos. No seas hipócrita. Lo está diciendo. Le está diciendo, no seas hipócrita. Si tú me amas, guarda mis mandamientos, guarda mi fidelidad. Mantente firme. Que todo el tiempo yo sea el primero en tu vida. Si tú me amas, guarda mis mandamientos. Ahora, podemos entender, si volvemos al libro de Santiago, al capítulo 2, por allá, que esto concuerda con estas expresiones que dijo Jesús: si me amáis, guardáis mis mandamientos. Ahora yo quiero leerles en el capítulo 2 de Santiago, y les quiero leer del capítulo 14, del versículo 14 al 26. 2 de Santiago. Gloria a Dios. Del 14 al 26 dice: hermanos míos, Epístola Universal de Santiago, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Como dice Santiago en ese versículo, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? Continúa diciendo: ¿podrá la fe salvarle? Jamás en la vida. Si tú tienes fe pero no tienes obra, esa fe se hace nula. Si tú pides y pides y no ves respuesta, tu fe tiene que ir justificada con las obras para poder alcanzar. Como el que trabaja fundamenta, hablando en términos seculares, el que trabaja fundamenta que va a recibir una remuneración, un pago, y está fundamentada en el trabajo que realizó, en esa tarea que llevó a cabo. Ahí está fundamentado. Este cheque que yo voy a cobrar esta semana, que lo tengo para usarlo con muchas veces nos reunimos en nuestros hogares y le decimos a nuestras esposas, a nuestros hijos: cuando cobre yo voy a hacer esto, te voy a traer esto. Esa fe está fundamentada en el trabajo que realizamos. Ahora Santiago hace la misma comparación, lo usa como ejemplo cuando dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, continúa Santiago hablando,
Y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le den las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovechan? Como si yo voy a ver a un enfermo y es un padre de familia que yo sé que no está trabajando y tiene necesidad, también material porque está caído. Y yo le doy muchas palabras de consuelo. Hago una oración, pero me despido fríamente de él. Y no comparto la necesidad con él. ¿Cómo comparto la necesidad? Cuando le digo, me despido de tu hogar, sigo orando por ti, pero mira, te traje una ofrendita aquí en el nombre del Señor para que te puedas suplir alguna de tus necesidades. Santiago hace esa comparanza cuando dice, y si alguno de vosotros dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? Si fuiste a ver al enfermo necesitado y lo dejaste con la misma necesidad. Cuando llegaste tenía hambre y te fuiste y lo dejaste con hambre. No hiciste nada. Debías haberte sacrificado. Y de lo que tienes en tu bolsillo, dejarle ahí una ofrenda para aliviar su necesidad. Dice, así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí mismo. Continúa Santiago diciendo, así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Esa fe vacía. Esa fe vacía, amparando, ¿en qué? ¿En qué está amparada la fe? ¿En qué está amparada la fe? Si esa fe no tiene obras. Tiene que la fe tener obra. Como dice el versículo 15 de Juan, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si tú me amas, guarda mis mandamientos. Demuéstramelo. Jesús dice, demuéstramelo. Si lo que tú pronuncias con tu boca, que tú me amas, demuéstramelo, guardando mis mandamientos, siendo obediente a mi palabra. Ahora Santiago dice en este versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien, haces. Continúa diciendo, mire, algo muy importante aquí. En este versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Dice, también los demonios creen y tiemblan. Dice, también los demonios creen y tiemblan. Mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Si vamos a hablar de la historia de Abraham, sería una historia muy larga. Pero a Abraham le fue contado por justicia. Porque Abraham, un hombre sin ley, en el paganismo, escuchó esa voz que le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te voy a indicar. Esa creencia, depositar, escuchar atentamente aquella voz
y ponerla por obra, porque eso fue lo que hizo. Escuchó la voz y la puso por obra. No la ignoró, sino que la puso por obra, y eso le fue contado por justicia. Ahora dice, no fue justificado por las obras Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Cuando escuchó la voz que le dijo, ve y sacrifícame a tu hijo, tu único hijo, sobre el altar. El hijo de la promesa. Y Abraham, en obediencia, en el temor de Dios, no cuestionó a Dios, sino que salió a obedecer lo que Dios le había mandado. ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Eso es lo que yo quiero ser, amigo de Dios. Eso es lo que procuramos ser los cristianos, amigos de Dios, que nuestro Dios sea nuestro amigo. Pero esa amistad la conseguimos amándolo a Él de todo corazón. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. Si me ama, demuéstralo guardando mis mandamientos. No lo digas de palabra, demuéstralo guardando mis mandamientos. Dijo Jesús, vosotros pues veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Hace referencia a Rahab la ramera, que fue la única que sobrevivió de Jericó. ¿Por qué? Porque cogió a los espías y los escondió, creyendo en las promesas de Dios. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también las obras. La fe sin obra es muerta, es nula. La fe sin obra es nula, no sirve para nada. La fe tiene que estar basada en las buenas obras, en el amor de Dios. Aleluya. Para ir terminando, Romanos 5:5. Romanos capítulo 5, versículo 5. Y voy cerrando ya porque el tiempo, estoy tomándole mucho tiempo. Pero quiero citarle esta cita de Romanos capítulo 5, el versículo 5, donde dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Dije al comienzo, ese Espíritu Santo que nos ha dado es el que nos ha llenado ¿de qué? Del amor de Dios, de la sabiduría de Dios, del conocimiento de nuestro Dios, que nos instruye todos los días en el camino de la perfección de nuestro Dios, que nos impulsa cada día a seguir hacia adelante en el temor de Dios, buscando su presencia, siéndole fieles a nuestro Dios, buscándole en espíritu y en verdad. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 nos dice, mas el fruto del Espíritu, y con esto cierro, mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Amor a quién? A todo lo que se mueve en esta vida, a la complacencia de todas las cosas pasajeras de esta vida. No está hablando de ese amor, está hablando del amor a Dios, del amor de andar en fidelidad, de ser temeroso de Jehová, de conservar su amistad,
de vivir en el sometimiento de su palabra. Si me amas, guarda mis mandamientos. Ese amor está hablando. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando cumplimos con todas estas cosas en el temor de Dios, la ley no es adjudicada al creyente, porque hay unos ingredientes, hay una manera de vivir que es conforme a la voluntad de nuestro Dios, y Dios se glorifica en nosotros porque somos llamados ¿qué? Amigos de Dios. Pero todo aquel que desecha estas cosas se convierte en ¿qué? En enemigo de Dios. Así que Dios les bendiga. Dios les bendiga en este precioso día del Señor. Vamos a ir terminando nuestros trabajos en este día. Así que la paz del Señor sea que les acompañe a cada uno de aquellos que nos escuchan en este hermoso día. Amén.